Feliz instante santo, hermanos. Gracias por estar aquí con el Caminante del Cielo. Ya terminando este maravilloso libro de Kenneth Wapnick, El tiempo, una gran ilusión, basado en un curso de milagros. Y esta va a ser la primera parte del capítulo 12, que ya es la parte final del texto. Y retomando un poco el capítulo 11, en el cual hablamos del juicio final, quisiera decirles que fue maravilloso entender cuál era el verdadero propósito del Espíritu Santo en nuestro sueño, que es que sigamos siendo realmente el Santo Hijo de Dios, inocentes, amorosos y amados, y que lo sintamos de corazón, porque el Creador nos tiene cobijados en su regazo, y nosotros tenemos una función que trasciende este mundo completamente. Por eso tenemos que despertar dentro de este sueño y hacer la labor que nos corresponde como hijos de Dios, y esa responsabilidad es de cada uno. Entonces, ahora sí vamos a empezar el capítulo 12, pero antes de empezar vamos a tomar una respiración profunda aquí ahora. Vas a soltar todo en tu mente. Solo vamos a adentrarnos en esto que voy a leer. ¿Y para qué? Para soltar, para irnos de aquí, de este espacio del tiempo que realmente no significa nada. Entonces lo vamos a hacer 3 veces. Vamos a tomar el aire por la nariz aquí ahora, profundamente, y lo botamos por la boca despacio. Vamos a hacerlo 3 veces. Vamos. Vamos de nuevo. Una última vez. Vamos. Te escucho. Capítulo 12, primera parte, el último paso de Dios. Ahora vamos a pasar al último paso del plan de expiación, lo que un curso de milagros denomina el último paso de Dios. Para empezar, como veremos enseguida, Jesús explica que en verdad Dios no da ningún paso. Además, el que da pasos implica que hemos estado haciendo un viaje. Sin embargo, hemos subrayado varias veces que dicho viaje es ilusorio, puesto que nunca salimos de casa. Y como ya hemos dicho, estamos en un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. En realidad, por lo tanto, el término el último paso de Dios solo es una metáfora o figura del discurso que es consecuencia de la metáfora básica del viaje. Como nuestra experiencia del tiempo es lineal y ciertamente estamos volviendo a casa, Jesús nos habla a un nivel que podemos entender. Así se nos dice que el viaje acaba cuando Dios da el último paso por nosotros. Por tanto, básicamente, el último paso es un modo de hablar del final de nuestro sueño, la culminación del segundo advenimiento de Cristo y el juicio final. Cuando finalmente sanemos nuestras mentes y hagamos esa última elección entre verdad e ilusión, el mundo desaparecerá y retornaremos al Dios que en verdad nunca abandonamos. Este es el último paso de Dios, una descripción poética de nuestro despertar completo.
Empezamos con el último párrafo de la sección del último paso en el capítulo 7 del curso, donde dice: Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones en mayúscula son inalterables. Y no hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Y este es el único lugar de un curso de milagros donde este concepto se expone con tanta claridad. Jesús está hablando del último paso, pero no se refiere a Él literalmente. No hay graduaciones en Dios y por lo tanto no hay ninguna en su Hijo. No hay nada que enseñar a Cristo porque Él es tan perfecto y pleno como su Padre y por lo tanto no tiene una mente dividida que pueda o necesite aprender. Sin embargo, dentro del sueño de separación, el Hijo de Dios cree estar en un viaje de tiempo y por lo tanto debe aprender dentro de ese contexto. Y este uso del lenguaje del sueño es un ejemplo útil, como muchos otros que ya hemos considerado, para recordarnos que no hemos de tomar ciertas declaraciones del curso literalmente. Por otra parte, el significado siempre debe tomarse literalmente. Por ejemplo, como ya hemos visto, cuando Jesús dice que Dios llora por sus hijos separados, o cuando habla de su soledad, en realidad está usando metáforas poéticas para expresar el amor de Dios por nosotros. Asimismo, la frase "el último paso de Dios" hace referencia al producto final del viaje, de ese viaje ilusorio del despertar. No se refiere a algo que ocurre realmente. Considerado dentro del contexto del cuadro 3, el último paso es el despertar del sueño que parecemos estar viviendo a través de nuestras cintas de video. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores, nuestros verdaderos seres. De ahí que el tiempo no le ataña a Él ni a lo que creó. Como se comenta al principio del capítulo 1 del texto, este es un ejemplo muy claro del uso que el curso hace de las palabras dentro de un contexto temporal y espacial. Aunque dicho contexto sea ilusorio, así estas palabras se usan para ayudarnos a nosotros, pues creemos que la realidad es temporal y espacial. Pero una vez más, no ha de considerarse que las palabras mismas expresen la verdad literal. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver aquí? La palabra primero obviamente implica un segundo, un tercero, etc. Eso vendrá en el futuro, pero puesto que Dios está más allá del tiempo, en verdad no se le puede aplicar un término como primero. Por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Porque es eterno, está siempre presente, porque su estado de ser es por siempre inmutable, no cambia al aumentar, porque fue creado para expandirse eternamente. Y si no percibe su expansión, significa que no sabe lo que es, ni tampoco quién lo creó. Ahí está todo el secreto de la salvación, hermano. Lo que es inmutable y no cambia al aumentar es el espíritu. Y aunque la palabra espíritu en realidad no aparece en esta sesión, el Espíritu de Dios creó a Cristo, cuyo espíritu a su vez creó las creaciones de Cristo. Y el incremento no cambia al espíritu. Una comprensión ciertamente diferente del sentido que el mundo da al incremento, que implica claramente un cambio cuantitativo. Cuando incrementamos cualquier cosa del mundo material, hay más de ello.
Añadimos a nuestra cuenta bancaria, a la cantidad de comida que comemos, el número de libros que tenemos, etc. Entonces, aquí incremento no implica un cambio cuantitativo, un fenómeno que no es comprensible en este mundo. La inmutabilidad del incremento se describe en este hermoso pasaje del libro de ejercicios. De la misma manera en que la paz y la dicha del cielo se intensifican cuando las aceptas como los dones que Dios te da, así también la dicha de tu Creador aumenta cuando aceptas como tuyas su dicha y su paz. Dar verdaderamente equivale a crear. Extiende lo que no tiene límites a lo ilimitado, la eternidad hasta la intemporalidad y el amor hasta sí mismo. Y añade a todo lo que ya está completo, mas no en el sentido de añadir más, pues eso implicaría que antes era menos. Añade en el sentido de que permite que lo que no puede contenerse a sí mismo cumpla su cometido de dar todo lo que tiene, asegurándose así de que lo poseerá para siempre. Está en el libro de ejercicios en la lección 105, párrafo 4. Y así es. ¿Cómo nos damos cuenta que somos ilimitados? Cuando damos ilimitadamente. No para que eso sea diferente, sino para que se multiplique tal como se ha recibido, ilimitado. Sigue ilimitado, porque no hay nada limitado. Todo es nuestro. Y hay que hacerlo, reconocerlo para poderlo extender. Esa ilimitación. Pregunta: ¿en este mundo se correlacionaría esta aptitud con dar? Si no ves que estás ganando al dar, ¿no estás entendiendo el proceso? Respuesta: sí. Aquí el paralelismo es que cuando das amor en este mundo, no estás incrementando cuantificablemente el amor que tienes y nada cambia realmente. El amor, hermanos míos, es cualitativo, no cuantitativo. Y así no puede haber pérdida cuando extendemos amor a otros. Por ejemplo, si creemos en incrementos o decrementos en términos de cantidad material y después intentamos aplicar esta comprensión al espíritu, sin duda nos confundiremos y nos resultará imposible comprender el cielo. Y de este modo nunca conoceremos a Dios, pero conoceremos al ego. El mundo de la materialidad del ego es cuantitativo y en él todas las cosas, incluyendo el amor, se miden como se mide un kilo de patatas. Por lo tanto, la creencia en la realidad de este mundo, con todos sus cambios, pérdidas e incrementos, se convierte en una poderosa defensa contra Dios. Maravillosa esta respuesta, así es. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Y esto es una corrección sutil de la idea más tradicional de que Dios da revelaciones y solo las da algunas veces a algunas personas. La creencia del mundo es que aquellos a los que se les han dado revelaciones de la verdad han sido elegidos por Dios, lo cual implica claramente que Dios tiene un ego que juzga quién es merecedor de una revelación y quién no. Las enseñanzas de Jesús en un curso de milagros, escuchen esto, son totalmente diferentes. Dios siempre está extendiendo su verdad a todos. El problema, nuestro problema, es que habitualmente no aceptamos la revelación continua que Dios hace de sí mismo. Quienes lo hacen, los que han soltado las barreras que sus egos interponen a la verdad, son los que tienen experiencias visionarias o reveladoras. Y así, la revelación no es algo que Dios hace, tal como el último paso, tampoco es algo que Él hace. La experiencia de revelación es el efecto, escuchen esto, aquí está la clave,
La experiencia de revelación es el efecto de una decisión que nosotros hemos tomado. El amor de Dios, como un faro brillando sobre un mar oscuro, es pasivo en el sentido de que simplemente deja brillar su luz, pero no hace nada activamente. Por lo tanto, nosotros somos como los barcos que se han alejado de la luz y ahora debemos elegir volver a este hogar de luz en nuestras mentes. Y asimismo, el amor de Dios no nos llama en el sentido habitual de la palabra, sino que más bien brilla como una luz de verdad que extiende su amorosa bienvenida, esperando pacientemente nuestro retorno. Y en resumen, entonces, Dios no oculta su verdad como tampoco nos la revela. Su amor simplemente es. No tiene nada que ver con este mundo. Por eso el amor no es de este mundo. El amor es ilimitado, cualitativo, como dice el doctor Kenneth aquí. No tiene nada que ver con la forma, ni se puede medir en pesos, ni se puede medir en objetos. No lo puedes tocar. El amor es ilimitado, como tu creador, como dice el curso. Pregunta. Al principio mismo del texto, Jesús dice que está sintonizado con el grado de preparación para la revelación que tienen sus hermanos y que Él nos puede traer más de lo que podemos nosotros. De modo que Dios no puede hacer nada. Él simplemente es, pero ¿puede ayudarnos Jesús a abrirnos a esa experiencia? Y escucha lo que dice el doctor aquí. Respuesta: sí, esa es la idea. El papel de Jesús no es de darnos la revelación, porque siempre está ahí, pero Él nos ayuda a retirar las interferencias a ella. El punto crucial es que Dios no lo hace, tal como hemos visto que el juicio final no es algo que Dios haga. En realidad Jesús, siendo una expresión del amor de Dios, tampoco hace nada. Como el Espíritu Santo es el recuerdo del amor de Dios en nuestros sueños por el simple hecho de estar allí. Jesús también simplemente está allí como una manifestación de este amor en la forma. Nosotros experimentamos que su amor nos llama, que nos ayuda aquí, pero en realidad se mantiene aquietado dentro de nuestras mentes. Como un faro, su presencia llena de luz nos sirve pasivamente como un recordatorio de quienes somos en verdad como hijos de la luz. Y una analogía útil es considerar que el sol sale y se pone cada día. Ninguna persona deja de experimentar este fenómeno, a menudo con asombro y gran placer. Sin embargo, casi todos nosotros entendemos que en realidad es la tierra la que se mueve, mientras el sol permanece estacionario. Este es un claro ejemplo de cómo nos engaña nuestro aparato sensorial, distorsionando los hechos de nuestro mundo físico. Asimismo, nuestra experiencia de la actividad de Jesús o del Espíritu Santo distorsiona la verdad de que su amor permanece estacionario, mientras que son nuestras mentes las que se han ido y por lo tanto deben volver. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? Esto es una reiteración del mismo punto. Tradicionalmente se ha enseñado que a veces Dios retiene su amor, otorgándolo a ciertas personas en ciertos momentos. Aquí Jesús nos está enseñando muy claramente que Dios no piensa de ese modo. Él no ha oscurecido su luz, ni se ha retirado, como muchos místicos han experimentado. Lo que realmente ha ocurrido es que nosotros, sus hijos, nos hemos retirado a un mundo de sombras. Y así el propósito del curso es enseñarnos a eliminar dichas sombras. Lo único que Dios ha hecho es extenderse a sí mismo
al sueño a través de nuestro recuerdo de su amor. Y esa extensión es el Espíritu Santo, cuya función es ayudarnos a retirar esas sombras para que podamos ver la luz que siempre ha estado ahí. Y aunque hablamos del último paso de Dios, en realidad no es un paso que Dios da, nosotros damos ese paso. Pasemos ahora al capítulo 13 del texto, al tercer párrafo de la sesión de la percepción al conocimiento. En ese terreno intermedio entre la percepción y el conocimiento es donde encontramos el mundo real, el segundo advenimiento, el juicio final y después finalmente el último paso de Dios. Al principio del párrafo se usan los términos percepción perfecta y esta es otra versión del término más comúnmente empleado en el curso, percepción verdadera, que es la percepción de este mundo limpia de nuestras proyecciones de culpa y pecado. La percepción perfecta, pues, tiene muchos elementos en común con el conocimiento, haciendo que sea posible su transferencia a él. La verdadera percepción no contiene barreras del ego y tiene muchos elementos en común con el cielo, como el hecho de que no excluye. En el cielo no hay exclusión, puesto que no hay separación, todo es uno. Cristo está unificado consigo mismo y con su Padre. Dentro del sueño del mundo, esta unidad se refleja parcialmente en aquellos que tienen verdadera percepción y viven en el mundo real. Esto es vivir a través de la visión de Cristo, sin culpa, que les separe de los demás. El amor que estas personas experimentan viene del Espíritu Santo y abraza a todos que ya no se perciben como diferentes. Y antes de continuar, volvamos al último párrafo de la sesión 1 del capítulo 5 del texto. Esta es una referencia específica a lo que acabo de mencionar. Describe los paralelismos entre la verdadera percepción, entre paréntesis, aunque estos términos no se usan aquí, y el estado del reino. Básicamente se habla de tres características. La primera es que en la verdadera percepción todo es universal, no hay exclusiones, todo el mundo está incluido. Esto es justo lo opuesto del especialismo y refleja el estado de unidad del cielo en el que no puede haber exclusión. Segundo, en el estado de verdadera percepción, viviendo en el mundo real, no hay ataque. Puesto que no queda pecado ni culpa, no hay nada dentro de la mente que pueda ser proyectado en forma de ataque. El estado del cielo es amor y el opuesto completo del ataque. La tercera característica habla de la verdadera percepción. Finalmente, señala al camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. Está en el capítulo 5 del texto, sesión 1. Párrafo 7, oración 5. Y ese es el camino que conduce a la completa reintegración de la filiación, en paralelo con la unidad de la filiación en el cielo. Y así la verdadera percepción representa el final del proceso de deshacer las interferencias a nuestro recuerdo de esta unidad. Y apunta más allá de la corrección a la experiencia de unidad de Cristo consigo mismo, con sus creaciones y su Creador. Ahora volvemos a donde estábamos en el capítulo 13, sesión 8. El último paso, no obstante, lo tiene que dar Dios, porque el último paso de tu redención, que parece estar en el futuro, Dios lo dio ya en tu creación. Básicamente, Jesús está diciendo que a pesar de la aparente linealidad del tiempo expresada a través del uso de las palabras, primero y último, el comienzo y el fin en realidad son lo mismo. El denominado último paso que da Dios solo es el deshacimiento total de los pasos aparentes que hemos interpuesto entre el primer advenimiento y el segundo.
Este es otro ejemplo de cómo un curso de milagros se expresa en el mundo de la ilusión, pero nos habla de la verdad más allá de las ilusiones. Esta referencia es similar a la declaración bíblica de Jesús de que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. En el Apocalipsis está. La separación no ha interrumpido la creación. La creación no puede ser interrumpida. La separación no es más que una formulación equivocada de la realidad que no tiene consecuencia alguna. Esto es un reflejo del principio de expiación, que dice que en verdad la separación nunca ocurrió y se retrata en los cuadros 5 y 6, donde parece como si la hendidura y la espiral hubieran roto la línea. En realidad, la línea de la eternidad no se ha visto afectada en absoluto. La misma idea se expresa en este pasaje. Nuestro aparente pecado contra la unidad de la creación no ha tenido efecto. El amor de la creación no ha sido cambiado por nuestras percepciones distorsionadas de su realidad aparentemente fragmentada. El milagro que no tiene ninguna función en el cielo es necesario aquí. Todavía pueden verse aspectos de la realidad, los cuales reemplazarán aspectos de la irrealidad. Los aspectos de la realidad se pueden ver en todo y en todas partes. Y escuchen esto. El milagro no tiene lugar en el mundo del cielo, porque no hay nada en el cielo que tenga que ser corregido. Es aquí, en el mundo de la separación, donde el milagro tiene su función. Y hay diversos lugares en el curso que hablan de las partes separadas de la filiación como aspectos. Y en otros momentos Jesús se refiere a ellas como partes. Y ambas son palabras neutrales u objetivas para describir la aparente individualidad personal de la filiación de Dios. Los aspectos de la realidad que todavía podemos ver aquí son el rostro de Cristo que vemos unos en otros, las chispas de la luz de Cristo que reflejan nuestra inocencia inherente. En muchos, lo único que queda es la chispa, pues los grandes rayos están velados. Y aún así, Dios ha mantenido viva la chispa de manera que los rayos nunca puedan olvidarse completamente. Solo con que veas la pequeña chispa podrás conocer la luz mayor, pues los rayos están ahí aunque sin ser vistos. Y al percibir las chispas sanas, mas al conocer la luz creas, en el proceso de retornar no obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso desde la grandeza a la pequeñez. La chispa, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor, porque es lo que queda de la llamada de la creación. Deposita toda tu fe en ella y Dios mismo te contestará. Texto del curso, capítulo 10, sesión 4. Estos aspectos de la realidad reemplazan los aspectos de la irrealidad o los rostros de la culpa y el pecado que hemos proyectado desde dentro de nosotros mismos, unos sobre otros. El rostro de Cristo puede ser visto en cada uno, en todas las cosas y en todas partes, porque la inocencia de nuestra identidad en Cristo permanece dentro de nuestras mentes. Esto refleja el principio que encontramos en el libro de ejercicios. Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Lección 30 del libro de ejercicios. Y si nos identificamos con la imagen de Cristo, que es nuestra verdadera identidad, esta realidad se extenderá a través de nosotros y por lo tanto será lo que veamos a nuestro alrededor. Mas solo Dios puede congregarlos a todos, entre paréntesis, los aspectos de la realidad, al coronarlos cual uno solo con el don final de la eternidad. Y aquí volvemos a ver el último paso de Dios, que en realidad es el redespertar en la mente del Hijo separado de su unidad en Cristo. En realidad no es una coronación que Dios hace, sino más bien un logro que nosotros producimos con la ayuda del Espíritu Santo.
la aceptación como realidad de la eternidad de Dios. Ahora pasaremos al capítulo 30, sesión 5, párrafo 3. El título de esta sesión es El único propósito y trata sobre el único propósito que tiene este mundo, el perdón. Buena parte de esta sesión trata del mundo real, pero los pasajes que leeremos ahora se enfocan en el último paso de Dios. Aún no se recuerda el cielo totalmente, pues el propósito del perdón todavía necesita alcanzarse. Sin embargo, todo el mundo está seguro de que irá más allá del perdón y de que solo seguirá aquí hasta que éste se consuma perfectamente en él. Ese es su único deseo. Mientras todavía estemos aquí, en el mundo del cuerpo, estamos diciendo que no nos hemos perdonado totalmente a nosotros mismos, ni al mundo ni a Dios. Por lo tanto, el recuerdo de Dios sigue siendo tenue y su voz oscura. Sin embargo, dentro de nosotros está el anhelo de volver a casa y así, a pesar de los chillidos estridentes del ego, el tomador de decisiones en nuestra mente se alejará de esta voz y hará una cosa perfectamente y llevará a cabo una elección perfecta. El que hagamos esta elección es seguro y en nuestras mentes correctas. Esto es todo lo que deseamos. Todo temor ha desaparecido porque Él está unido a sí mismo en su propósito. Su esperanza de felicidad es tan segura y constante que apenas puede seguir esperando aquí por más tiempo, con los pies aún tocando la tierra. Aún así se siente feliz de poder esperar hasta que todas las manos se hayan unido y todos los corazones estén listos para elevarse e ir con Él. Pues así es como se prepara para dar el paso con el que se trasciende el perdón. Y aquí recuerdo algo que Jesús dijo a Helen en las primeras semanas de la transcripción del curso. Se refirió a una declaración que había hecho la famosa psíquica Jane Dixon con respecto a que estaba de pie con los pies tocando el suelo y las manos extendidas al cielo, lo que representaba su papel de tender un puente sobre la brecha existente entre nuestros egos y el cielo. Y en el texto se lee así: tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión yo estoy más arriba, porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieras salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro por ser un hijo de Dios. Por lo tanto, nuestro papel en este mundo, como el de Jesús, es manifestar la función del Espíritu Santo, de tender el puente entre el tiempo y la eternidad, permaneciendo en el mundo real tal como Él dirija, con nuestros pies en el suelo mientras nuestras manos se elevan al cielo. Así hemos de volvernos como Jesús o esos maestros ascendidos que han completado sus lecciones particulares. Estos maestros permanecen a una mínima distancia del cielo, aunque son conscientes de él, de modo que ayudan a todos los demás a aprender lo que ellos han aprendido. Y aún así se siente feliz de poder esperar hasta que todas las manos se hayan unido. Hace referencia al segundo advenimiento y al juicio final, que es lo que nos prepara para el paso, el último paso de Dios, en el que todo perdón queda atrás. Y escuchen esto. Lo que es un poco complicado en todo esto es que el curso de milagros está hablando de algo que en realidad no existe. Una vez más, Jesús está segmentado distintas fases de un proceso intrínsecamente real. Por lo tanto, estos términos solo son medios poéticos de llegar a nuestras mentes separadas, concretas y muy literales. Y así Jesús habla de la visión de Cristo, de la verdadera percepción del mundo real, del segundo advenimiento,
del juicio final y del último paso. Este pasaje es una descripción conmovedora y poética de la idea que esas partes de la filiación que han aceptado la expiación para sí mismas no pueden esperar a volver a casa, pero aún así eligen quedarse y ayudar a todos los demás. Y el paso final lo da Dios, porque únicamente Él pudo crear un hijo perfecto y compartir su paternidad con Él. Nadie que no se encuentre en el cielo puede entender esto, pues entenderlo es en sí el cielo. Así, el último paso es en realidad el primero, porque solo Dios pudo crear un hijo perfecto que siempre es uno con Él. Y de este modo, el primero y el último son uno, sin pasos intermedios de separarse y reunirse. Seguidamente, Jesús continúa diciendo: en efecto, aunque estoy intentando al máximo explicarte este hecho del cielo, de todos modos no vas a ser capaz de entenderlo. ¿Cómo va a ser que el primer paso sea el último y el último sea el primero? Con respecto a Jesús, Él es la manifestación del Espíritu Santo, la voz de Dios, y en ese sentido comparte y comprende las verdades inconocibles del cielo. Solo una mente que ha trascendido el sistema de pensamiento del ego puede conocer la realidad que está más allá de la mente dividida. Incluso el mundo real tiene un propósito que se encuentra por debajo de la creación y la eternidad, pero el miedo ha desaparecido de él, porque su propósito es el perdón, no la idolatría. Y así el Hijo del Cielo está listo para ser quien es y para recordar que el Hijo de Dios sabe todo lo que su Padre entiende y que lo entiende perfectamente junto con él. El mundo real ni siquiera se aproxima a eso, pues ese es el propósito de Dios y solo de Dios, si bien se comparte totalmente y se logra perfectamente. El propósito del mundo real es el perdón y su extensión a través de la mente de la filiación. Así, este pasaje nos dice algo sobre el mundo real. No es el cielo, pues su propósito no es la creación, que es la función de Dios y de Cristo. Sin embargo, pavimenta el camino para el retorno de esta función a la mente, que había elegido el miedo en lugar del amor. Y así, la percepción del ego se intercambia por el conocimiento del cielo. Una vez más, el objetivo de un curso de milagro no es el cielo y el retorno de nuestra función de creación. Más bien su propósito es el mundo real, que se logra a través de la compleción de nuestra función de perdonar. El mundo real es un estado en el que la mente ha aprendido cuán fácilmente desaparecen los ídolos, que aunque todavía se perciben, ya no se desean más. Cuán fácilmente los puede abandonar la mente que ha comprendido que no son nada, que no están en ninguna parte y que no tienen ningún propósito. Pues solo entonces se puede entender que el pecado y la culpabilidad no tienen propósito alguno y que no significan nada. Y los últimos capítulos del texto hablan sobre los ídolos, otro término para el especialismo, que es el de Dios del ego. Un ídolo se define como un sustituto de Dios, una falsa imagen de su realidad, y obviamente reemplazar a Dios es el propósito de toda relación especial. Cuando se van los ídolos, lo que queda es el verdadero amor de Dios, que siempre estuvo ahí, pero no era experimentado. Ahora bien, para llevar a cabo este cambio, primero debemos reconocer a los ídolos del especialismo, que en nuestra demencia habíamos elegido para servir al propósito del ego de protegernos del amor de Dios. La culpa y el pecado son los principales aliados del ego en este extraño plan, y cuando reconocemos su demencia, el propósito de estos aliados desaparece
y al fin somos capaces de compartir la inocencia y el amor del mundo real. Y qué bello esta primera parte del capítulo 12, donde ya se nos empieza a mostrar y a vislumbrar el final del tiempo, porque el final del tiempo realmente está en nuestras mentes. Cuando la mente colapsa con los recuerdos, todo lo que tenemos del pasado y todo lo que queremos de pronto obtener ahora, que es más de lo mismo, cuando colapsa eso en nuestras mentes y nos ubicamos en el aquí y en el ahora, estamos dándole a Dios realmente la oportunidad de entrar en nuestra vida, porque aceptamos al Espíritu Santo como nuestro guía. Y entonces el tiempo colapsa y ya podemos hacer el trabajo que Él quiere que hagamos aquí. Nosotros nos convertimos realmente en ese caminante del cielo, el Jesús dentro de ti. Y ese Jesús te invita a dar ilimitadamente toda esa parte que es el amor, que no tiene nada que ver con esto, y es el apoyo incondicional y el servicio a todo lo que es colapsar realmente todo el tiempo y ser un medio para servir a nuestros hermanos en cualquier situación, porque empezamos a abrir el camino que Él quiere y a ponernos Él donde nosotros tenemos que estar y no donde queremos estar, sino donde Él quiere que estemos. Y ese entendimiento lo logramos cuando realmente soltamos hábitos, creencias y todo lo que realmente creíamos que éramos. Nosotros nos empezamos a ver realmente con el cuerpo y la mente del Jesús. Entonces colapsa todo alrededor. No puedo estar sino agradecida. Te invito a que continúes ya la segunda parte del capítulo 12 en el siguiente video. Un abrazo para todos. Que tengas un feliz instante. Gracias.